Muy bien. Acá tenemos en pantalla la actividad de aprendizaje. Eh, ya saben, y siempre me gusta explicarlo, pero para aquellos que no lo sepan, pues lo van a saber ahora. Siempre las actividades de aprendizaje están organizadas de la misma manera. Vamos a tener primeramente una guía de aprendizaje, una Learning Guide, que aquí la pueden ver. Básicamente les va a dar una explicación sobre una presentación general de la actividad, qué contenidos maneja, les va a dar todas las instrucciones en orden para los materiales, evidencias, y van a tener al final una explicación sobre los criterios a través de los cuales se evalúan las distintas evidencias del curso. Luego aparecen los materiales, en este caso, los materiales ya ustedes saben que son la parte no calificable de la actividad. Aquí tenemos el material que es el que vamos a ver en un momento, que se llama What Happened. Aparece en versión multimedia y en versión descargable. Y tenemos los support materials, un documento de material de apoyo para que usted profundice en los temas. Y un glosario que aparece en versión descargable y multimedia de acuerdo a cómo lo necesite. Y por último aparecerán las evidencias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir viendo el material que aparece en pantalla. El material What Happened, que es el que vamos a ver en esta segunda actividad de aprendizaje. Vamos a estar viendo, ya como el título lo indica, cosas relacionadas con eventos pasados, cosas que sucedieron. Entonces veremos el uso del verbo be y de los demás verbos en pasado simple. Vamos a estar viendo la manera de indicar fechas, momentos importantes, y vamos a estar viendo los conectores para enlazar frases. De igual manera veremos algo de vocabulario relacionado con las vacaciones, que es quizá uno de los casos más comunes para utilizar el pasado simple. Muy bien, como ya ustedes saben, en la parte superior aparecen las distintas secciones que tenemos dentro de este material. Vamos a ir a la introducción para que ustedes observen los temas que vamos a tener. Como les decía, verbo be en tiempo pasado, información sobre fechas, pasado simple de todos los verbos, sean regulares o irregulares, momentos memorables, uso de conectores y vocabulario de vacaciones. Muy bien, el verbo to be siempre lo vemos por separado porque es un verbo muy especial en el sentido de que funciona de una manera distinta a los demás verbos. Como ya hemos visto en los otros dos niveles anteriores, los verbos usualmente en inglés siguen un mismo orden, son muy prácticos, incluso un poco más que lo que los tenemos en español. En este caso, para el verbo to be, pues ya ustedes lo conocen en presente, allí se los van a repasar un poco. Ya ustedes saben que utilizan tres formas en presente, que son am para referirse a uno mismo, utiliza is para referirse a alguien más o a un objeto, animal, lugar, siempre que sean individuales, y utilizamos are para las demás circunstancias, para plurales o para hablar directamente con una persona. De manera similar, en el tiempo pasado vamos a tener dos formas del verbo to be, que son was y were. Vamos a utilizar was, lo utilizamos en presente am o is, es decir, vamos a utilizar was para hablar de nosotros mismos o para hablar de otra persona. Puede ser también de un lugar, animal, siempre y cuando sea individual, sea uno solo. Ya ustedes saben que el it, además de eso, se utiliza para objetos, para frases también que no tengan un sujeto en particular. Y para el resto de situaciones van a utilizar were. De la misma manera en la que hemos organizado las frases en presente, asimismo se organizan en pasado. Vamos a colocar sujeto, verbo y complemento, solo que vamos a variar el verbo, ya que esta vez no estará en presente, sino en pasado simple. Allí van a tener algunos ejemplos que es bueno que lean
para que lo sigan en más detalle. Bueno, tenemos aquí algunos otros ejemplos. Para la parte negativa, por si acaso aquellos que de pronto lo han observado, vamos a encontrar que el verbo se utiliza de manera similar, solamente le agregamos el not para indicar la negación. Para el caso del verbo to be, no es necesario agregar ningún auxiliar, ya que el verbo to be es verbo y auxiliar en sí mismo. Recuerden eso que ya lo hemos visto con anterioridad. Ahora bien, aquí tenemos también algunos ejemplos de frases que van a encontrar que utilizan esa misma fórmula. Ya más adelante veremos las contracciones. Así como decimos was not o were not, aquí tenemos una. En vez de was not podemos utilizar wasn't, y en vez de were not podemos utilizar weren't. Esto de manera similar a lo que ya habíamos visto, por eso lo estoy comentando como por encima, pues ya ustedes conocen el verbo to be en cierto detalle. Ahora bien, cuando sean formas interrogativas, igual que lo hicimos en presente, debe iniciarse la frase por el verbo to be. Así como lo explicaba en presente, podemos decir en pasado que si una frase empieza por was o por were, inmediatamente sabemos que estamos frente a una pregunta. Eso es muy importante para este caso. Aquí van a tener los ejemplos. Allí tienen el uso del weren't y el wasn't para la negación. Ya ustedes saben que así como hemos hecho en otras preguntas cerradas, que son preguntas de sí y de no, las preguntas que van con yes y con no deben incluir el mismo auxiliar. Así que todas las preguntas que van con to be, la respuesta de yes y de no debe llevar al lado el verbo to be. Si ustedes a una pregunta en inglés responden solamente yes, significa que ustedes no han entendido. Bien. Aquí en esta parte ya ustedes saben que se puede hacer también preguntas combinando la interrogativa con la negativa. También es posible hacerlo en esa parte. Allí van a tener los ejemplos que ustedes pueden observar. Bien. Aquí aparecen las contracciones y ustedes las pueden mirar un poco más en ejemplo. Ya igual las explicamos allí para ese caso. Igual la pronunciación va determinada, o más bien la escritura va determinada por la pronunciación. Wasn't, weren't. La O se omite completamente en la pronunciación y por eso el apóstrofo va en el lugar donde usualmente va la O cuando se escribe esta frase de manera afirmativa. Muy bien, el segundo tema es sobre años, décadas, siglos. Ya nosotros en el nivel pasado veíamos cómo se indican las fechas en cuanto a días, meses. Bueno, aquí vamos a extendernos un poquito más sobre este tema. Algo que deben tener en cuenta al escribir los años es que en inglés
existe un poco de diferencia con respecto a esta parte. Lo usual, lo habitual es escribir los años en pares. De esa manera se organizan. Por ejemplo, 1983 se dice 1983. Tomamos las dos primeras cifras, 19, y luego tomamos las dos últimas, 83. Si en algún momento se da de cifras que son planas, es decir, de inicio de siglo o de final, dependiendo cómo lo quieran decir, simplemente se agrega el 100. 1700 es 17 veces 100, 1700. Este orden de palabras también se utiliza con el resto de vocabulario, por ejemplo, cuando se habla de cantidades como dinero o personas. Bien, para las fechas después del 2000, entre el 2001 y 2009, es más común decir el número completo. ¿Por cuál motivo? Porque puede resultar un poco más práctico para ellos. Es cuestión de brevedad. 2004 para el 2004. También se puede decir 2004. Ya ustedes saben que el O es una manera reducida de decir zero, es decir, el cero. Entonces, 2004. Para el 2014 puede ser 2014 o puede ser 2014, dividiéndolos de a dos. En este caso creo que la segunda opción es un poco más común. Para las fechas tenemos distintas opciones. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la de marzo, que nos dice marzo 7. Podemos encontrar March 7th, perdón, 1600, o the 7th of March, el séptimo de marzo. Y algunos dirán, profe, eso parece muy raro. Bueno, nosotros decimos el primero de mayo, por ejemplo. Normal, solo que en inglés se utiliza para todo, primero, segundo, tercero, cuarto, cuando queremos decir la fecha de esta forma. Esta es la forma tradicional. A veces la podemos escribir en cifra y bueno, ya la leeremos de la manera que consideremos. Por ejemplo, the 22nd of June, el 22º de junio, o June 22nd. Si se dan cuenta, siempre para las fechas es común utilizar los ordinales. Igual acá con diciembre 15, decimos December the 15th o December 15 solamente. Las dos opciones son válidas. Incluso cuando las escribimos sin la terminación del ordinal, así como en la del medio, igual sigue siendo común que se utilicen los ordinales para describir las fechas en esa parte o para declararlas. En este caso, al decir la fecha, lo común es utilizar el artículo the antes del día y la preposición on antes del mes, siempre y cuando se indique día y mes incluidos. Por ejemplo, cuando se da un cumpleaños. Aquí aparece el ejemplo. I was born on June 29th o June the 29th, como quieran decirlo. En ese caso, pues, aparece el día exacto o específico. Entonces, aunque incluye el mes, se debe incluir el on. Si es solo el día, puede ser today is May the 28th o May 28th, simplemente. Ya que no se está diciendo nada en el día, solo se está diciendo cuál es el día. Recuerden de lo que vimos en el nivel 1, que on se utiliza para días específicos, para weekends, los fines de semana, y para dar fechas. Y de esa manera lo utilizaremos, mientras que in se utiliza para épocas más grandes, años, meses, décadas, siglos, etc. También es posible encontrar que las décadas tienen su propio vocabulario. The 20s, se puede escribir 1920 o simplemente con el 20, 20s, para dar la idea de algo que ocurrió en la década. The 30s, the 40s, the 50s, the 60s, the 70s, the 80s, the 90s. Todos van más o menos al mismo orden. En caso de que sea necesario
hacer la aclaración. Si se reducen de esa manera, se coloca una apóstrofe al principio, esa comita que aparece allí se llama apóstrofe, para indicar la década. Ahora bien, para aquellos que de pronto lo han visto con 21st Century, que aparece al principio de algunas películas, los siglos siempre van a ir ubicados también o colocados con números cardinales. Antes decíamos el siglo tercero, el siglo quinto, ahora decimos el siglo XX, siglo XXI, ya perdimos la costumbre de los cardinales, mientras que en inglés sí se utiliza para todos. Por ejemplo, we are in the 21st century, estamos en el siglo XXI. Pero nosotros decimos simplemente siglo XXI. Ténganlo en cuenta al momento de expresar las cosas en inglés o al momento de traducir de un idioma al otro. Muy bien, pasamos al siguiente tema que tenemos aquí, que es el del pasado simple. Ahí vamos a ver verbos regulares, verbos irregulares y siempre nos vamos a estar refiriendo a acciones que terminan en el pasado y que no están relacionadas con el presente. La mayoría de verbos en inglés simplemente agregan ed al final del verbo. Con eso suele ser suficiente para colocar el verbo en pasado. Allí vamos a tener algunos ejemplos. Lo único que va a cambiar un poco es la pronunciación. En algunos como wash es washed. En otros como cook es cooked. Ahí ustedes mirarán esas pequeñas diferencias que se puedan encontrar allí en pronunciación que ya las estaremos ejercitando adecuadamente. De todas maneras, para aquellos que lo recuerden, en el nivel pasado veíamos la parte de los distintos sonidos de terminación de palabras sobre consonantes suaves, consonantes fuertes. Todo esto va a ir también aquí. Obviamente, si el verbo ya termina en E, solamente agregaremos la D, no hace falta mucho más. En el caso de la Y, cuando viene con consonante, y eso también lo vimos a nivel pasado, se cambia la Y en I latina, cambia el sonido a algo más fuerte. Cuando tenemos combinaciones de consonante, vocal, consonante, usualmente la última consonante se duplica. Esto porque se suele pronunciar por separado, planet. Entonces, ahí entre una N y otra hay como una pequeña pausa. Ténganlo en cuenta. Consonantes que de pronto no tienen ese sonido tan extenso, que son sonidos cortantes, como la W y la X, no hacen esa duplicación, como por ejemplo mixed, porque quedan en una sola sílaba. Eso les va a ayudar también a entender ese tipo de terminación. En algunos verbos como listen no se hace porque prácticamente la N no suena. Esto es una cuestión de pronunciación. Listen it. Ahora bien, ya habiendo visto los verbos regulares, vamos a ver los irregulares. Los irregulares no siguen la regla de completar en ed los verbos, aunque entre ellos existen grupos de verbos que tienen terminaciones similares, como por ejemplo bring, que tiene brought, buy, que utiliza both, catch, que utiliza caught, van, digamos, de manera similar. También hay otro en esa categoría, think, que en pasado es thought, teach, que en pasado es taught. Yo suelo colocarlo, bueno, si alguno de pronto quiere el documento, puedo publicarlo en los support materials. Es habitual que, bueno, cuando explico el pasado simple, se pueden enseñar los verbos irregulares por algunos grupos. No todos los verbos siguen una misma lógica, pero existen grupos de verbos que cambian de manera similar cuando se utilizan en pasado simple. Entonces, bueno, se pueden hacer algunas categorías que les ayuden a aprenderse los verbos. De igual manera, la lista que aparece aquí es bastante corta. No quiero hacer listas largas como las que a veces le daban a uno en los colegios, o les dan a aquellos que todavía están en colegio. Entonces, de estas listas, si pueden tratar de busquen verbos que tengan similitudes en la terminación en pasado y puede ser un poco más práctico para ustedes al momento de estudiarlos. De todas maneras, el mejor estudio para recordarlos es el uso. Traten de hablar o de escribir usando el pasado simple para que recuerden más los verbos en pasado simple. De igual manera, el orden de las frases no cambia, sean regulares o irregulares, siempre serán sujeto, verbo y complemento. Es el orden que siempre venimos viendo, pero es bueno recordarlo.
Ahora bien, así como en presente simple utilizamos do not o does not para indicar las negaciones, en este caso en pasado utilizamos did not o didn't, que es la forma contractada, para todos los verbos, sean regulares o sean irregulares, y lo utilizamos así en todas las formas. Y obviamente siguiendo el mismo modelo visto en presente simple, vamos a utilizar did al principio de la frase para indicar una pregunta. De esa manera las identificamos. Sobre eso he pasado un poquito por encima, digamos, con relativa rapidez, porque sé que ustedes ya conocen la temática, así que bueno, tampoco hay que extendernos demasiado en un tema que sé que ya han visto y que pueden manejar en la medida que lo vayan recordando. Muy bien, preguntas sobre momentos memorables y respuestas sugeridas. Aquí aparecen esos ejemplos. Vamos a utilizar muchas palabras interrogativas que ya habíamos visto también. Y utilizamos todas las expresiones de tiempo que veníamos repasando. Por ejemplo, when were you born? Voy a preguntar when para indicar cuándo nació. When did you start school? Y aquí como nos salimos del verbo to be, y ahí utilizamos did para las preguntas. When did you finish school? Para ver cuándo la empezó y cuándo la terminó. When did you fall in love? ¿Cuándo se enamoró? Y tenemos distintas preguntas que se refieren a momentos pasados, a cómo relatar eventos. Vayan observándola en esa parte. Algunos de los principales momentos memorables que hay en la vida. Be born. No nos acordamos nunca de cuando nacimos, pero es un evento quizá el más importante de nuestras vidas. Start y finish school. Puede ser start y finish university, ¿por qué no? Fall in love, enamorarse. Get a degree, claro, graduarse. Get married, casarse. Para algunos será get divorced, depende del gusto. Get a job, conseguir un empleo. Puede ser get a new job, si ya tenían uno, consiguen otro. Have children, tener hijos. Buy a house, puede ser comprar la casa, o buy a car, buy an apartment, ya ustedes verán, obviamente de acuerdo a sus prioridades. Retire, que es una de las cosas con las que más soñamos en Colombia, que se han puesto difíciles, también aparece entre los momentos memorables. Muy bien, tenemos aquí la parte de conectores. So, because, but y although. Los conectores sirven simplemente para unir frases. En este caso, allí podemos observar en pantalla algunos ejemplos de los conectores que se utilizan usualmente. Muy bien, me ha salido un aviso acá en pantalla, me tocó pausar ahí un segundo. Recordándole, aprovechando el asunto, y ahorita seguimos con la segunda parte de la sesión allí. Me salió el aviso recordatorio y no cerraba. Bien, entonces tenemos but. But puede utilizarse para mostrar contraste, para conectar frases que son importantes pero que son opuestas. ¿Sí? En este caso, al unir las frases, no es que una es más importante que otra, sino que una hace excepción, oposición o contraste a la primera. Por ejemplo, Andrea is rich but Carol is poor, opuestos completamente. I play the guitar but she plays the flute. Allí van cosas de igual importancia pero que están separadas una de otra. She wanted to leave but I wanted to stay. Ahí tienen también la oposición de ideas y opiniones.
Bien, tenemos aquí también so, que puede utilizarse para indicar el resultado, la consecuencia o un evento lógico de una decisión. Por ejemplo, he's very smart, so he got the job. Lo uno lleva al otro. I didn't go to work. No fue a trabajar, la consecuencia. So I got fired. I needed to go to the office, so I called a taxi. Es una decisión, puede ser una consecuencia lógica, no necesariamente la única, pero sí es producto de una elección. Ahora, los subordinados, que son la segunda parte que vemos, son frases dependientes, es decir, estas frases tienen más sentido o tienen un sentido únicamente cuando van complementadas con la primera frase. Por eso se utilizan así. El because es la más famosa de todas, indica la explicación. I didn't go to school because I was sick. Por ejemplo, although se utiliza para indicar algo opuesto de manera similar a but. He failed the test although he studied very hard. Aunque también es común encontrarlas iniciando la frase. De hecho, although es mucho más común así. Although the conference was good, there were parts I didn't understand. Cuestiones de costumbre. Aunque la conferencia estuvo buena, hubo partes que no entendió. Por cierto, allí vamos a tener un espacio ahorita para resolver sus dudas también. Bien, vacations. Cuando hablamos de vacaciones, en inglés la palabra vacation tiene forma singular, excepto que estemos hablando de planes vacacionales, por si acaso. En este caso sí existen distintos tipos de vacaciones, por así decirlo, pero de resto, al hablar de estar de vacaciones, decimos I am on vacation. Muy bien, allí tenemos la manera de explicar cada uno de, por ejemplo, los viajes. Usted puede ir by foot, by car, by train, según como quieran ir, by boat, by airplane, indicando las distintas maneras de desplazarnos. Actividades de vacaciones: jet skiing, canoeing, surfing, swimming, sunbathing, scuba diving, fishing. Son de las más comunes, así que uno puede hacer si va a un lugar, por ejemplo, turístico, tropical y demás. Aquí van a tener algunas preguntas, ustedes ya las leerán y las seguirán detalladamente, que están en pasado simple y sirven para preguntar y para entender circunstancias relacionadas con las vacaciones. En el caso de la contextualización van a tener un texto que les va a hablar sobre eventos pasados. Es bueno que lo observen. Allí está en dos partes. Y basado en eso van a hacer la actividad de comprensión indicando verdadero o falso, de acuerdo a lo que ustedes encuentren allí en esa parte. Bien. Vamos a pasar a la práctica número 1, en la cual ustedes van a tener 4 ejercicios. El primero de los cuales es colocar el verbo be en la forma correcta para el tiempo pasado. Exercise B, basados en la imagen, van a colocar was, wasn't, were, weren't. Va a haber varios ejercicios allí. Ustedes dirán si lo fue o si no lo fue, si lo hizo, si no lo hizo. O si estaba o no estaba. Ahora bien, aquí tenemos las fechas. Lean bien las fechas en números y relaciónelas con las fechas en letras que corresponde. Por su parte, el ejercicio D va a tener algunas conversaciones y ustedes van a escoger la opción que mejor completa la pregunta de acuerdo a cómo escuchen. Aquí tienen el botón play a la derecha para escuchar las opciones que aparezcan allí. Tengan en cuenta esa parte, ya que son varias preguntas al respecto. Bien, para la práctica número 2, aquí lo tenemos. Primer ejercicio, van a escribir los verbos que aparecen allí, pero en pasado. Pasado simple, obviamente. Y luego que los hayan escrito, aquí pueden colocar los verbos en pasado simple para completar el texto. Recuerden que en pasado simple los verbos no cambian por primera, tercera persona ni nada de eso, tienen una forma única. El ejercicio C de esta práctica va a tener unos verbos que ustedes pueden arrastrar y llevar hacia donde consideren que debe ir para completar las 5 frases. Y el ejercicio D va a tener unos diálogos que usted va a escuchar. De acuerdo al diálogo, usted va a escoger A, B, C, D, cuál de las 4 opciones completa
mejor o describe mejor la conversación que usted acaba de escuchar. La práctica 3 tiene 3 ejercicios en la cual va a colocar aquí la letra que corresponda en cada uno de los casos de acuerdo a las imágenes. ¿Cuál imagen es la de la descripción del evento que aparece allí? El ejercicio B, van a escribir but, because, although o so, de acuerdo a cómo lo vimos, para completar las frases. Y el ejercicio C, por su parte, va a ser de colocar la respuesta correcta para cada una de las preguntas. Hay más preguntas aquí con la flechita que va indicando hacia la derecha. Por su parte, la Pronunciation Practice tiene 4 ejercicios. En el primero escucharemos sonidos de vocal. U como en took, U como en new, como en come. Allí tiene los botones play para escuchar cada uno de ellos y luego que los escuchen van a tener un vocabulario que ustedes van a ir llevando hacia donde ustedes consideren que debe ir cada palabra en cada una de las 3 columnas que aparecen allí. Recuerden seguir la flecha para ir haciendo la última parte de cada uno de los ejercicios. La parte B tiene sonido F como en flea, V como en give, B como en October. Esto nos sirve mucho porque en español la B pequeña y la B grande se pronuncian igual. Así que sigan siempre las indicaciones en estos ejercicios que aparecen allí. La parte C aparece con la entonación de palabras entonadas al principio o al final. Noten que las palabras de 3 sílabas o más usualmente van entonadas o al principio o al medio, rara vez al final. De igual manera, escuchen las palabras y llévenlas a las columnas que corresponden. Para el ejercicio D, ya ustedes lo saben, el último siempre vamos a tener oraciones que ustedes trabajarán con su diadema y micrófono y luego de ello van a darle play para escuchar las frases y luego van a tener el micrófono allí activo para grabar sus oraciones. De esa manera se trabaja el material de la actividad número 1. En la siguiente parte vamos a ver lo relacionado con las evidencias que se van a trabajar en esta actividad de aprendizaje. Bien. En el caso de la actividad de aprendizaje número 2, tenemos 4 evidencias. Aquí las podemos ver en pantalla. Vamos a observar la primera que se llama What did I do yesterday? Para esta evidencia vamos a descargar el documento adjunto que aparece en las instrucciones y en él vamos a realizar una serie de frases utilizando el pasado simple. Recuerden utilizar frases afirmativas, frases negativas, de acuerdo a los ejemplos que vimos dentro del material de aprendizaje y en los distintos ejercicios de práctica. La segunda evidencia es una actividad interactiva que se llama Telling a Story. Aquí tenemos el enlace en la parte inferior. Recuerden siempre, cuando vean las indicaciones, ir hasta la parte de abajo y utilizar el botón correspondiente para observar la evidencia que vayan a realizar. En este caso, vamos a tener allí las instrucciones en pantalla. Básicamente, vamos a encontrar a un hermano mayor leyéndole a su hermanito menor una historia. Y en este caso, como ocurre usualmente con las historias, están narradas en tiempo pasado. Así que hacemos clic en el libro y vamos a escoger en cada uno de los casos cuál es la opción más adecuada para ir completando la historia. Muy bien. La tercera evidencia se llama Memorable Moments. En este caso, en las instrucciones, tenemos un documento adjunto en el cual vamos a tener una serie de preguntas. Ustedes deben grabar, si lo desean, preguntas y respuestas o solo las respuestas. En este caso, las respuestas sugeridas le ayudarán como una guía para poder responder sus preguntas. Son sobre cosas importantes que recuerden de su vida. Si de pronto algún tipo de frase no lo tienen completamente claro, recuerden, siempre cuentan con la opción de poder consultar directamente en el foro, en la mensajería del curso, para resolver cómo realizar esta evidencia por completo. Por último, contamos con la evidencia blog. En el caso de esta evidencia, vamos a estar haciendo algunos cambios. He tenido comentarios de algunos de ustedes que me han dicho que han tenido algo de dificultad para participar en ella.
pero básicamente voy a agregar un documento adjunto que puedan ustedes enviar para de esta manera realizar su participación en el foro. De todas maneras, las instrucciones van a ser las mismas. En este caso, My Favorite Vacation es simplemente aprovechar, ya que estamos viendo el pasado simple, para describir su vacación o viaje que haya sido su favorito. Incluir las fechas, qué lugares visitó, qué actividades hizo, qué medio de transporte utilizó. Pueden colocar alguna foto de referencia o si quieren colocar una foto de sus vacaciones, también es posible. Y obviamente agregar cualquier tipo de información que sea relevante. Uno puede hablar con quién viajó, qué lugares específicamente conoció, qué experiencia le dejó. Todo eso hace parte de las posibilidades en este caso. De todas maneras, les estaré comentando a través del correo y en los anuncios cuando ya esté disponible el documento actualizado. De todas maneras, sí me gustaría saber o conocer cuál ha sido su experiencia al respecto de este blog para de esa manera determinar qué es lo mejor para realizar y poder completar esa evidencia. Pero en breve, estas son las 4 evidencias de la actividad de aprendizaje número 2.